está claro es que si esto está anclado en el seno maxilar, mi secuencia de arco va a verticalizar hacia atrás a los molares y me va a generar una relación sagital completamente distinta y por lo tanto el plan de tratamiento del paciente va a ser diferente en una situación o en otra. Tengo entonces en el protocolo de diagnóstico, conociendo perfectamente esta situación de las piezas centrales, nosotros en el curso de formación hacemos el seguimiento de los casos a través de escáner. Todo el diagnóstico, toda la planificación está basada en estas imágenes. Y si ustedes observan, es fácil ver el compromiso que tenemos de las piezas centrales, de las piezas de los segmentos posteriores dentro del seno maxilar, tanto del lado derecho como está bastante evidente y ligeramente del lado izquierdo. Luego hacemos cortes para poder observar si las raíces invaden de alguna manera el seno maxilar. Y aquí tenemos la evidencia de que tenemos unas raíces que están francamente colocadas dentro del seno, las raíces vestibulares de la arcada superior están colocadas dentro del seno maxilar, en el lado derecho, ¿vale? Y en el lado izquierdo tenemos a nivel del segundo molar apenas un contacto aquí dentro del seno maxilar, ¿vale? Es evidente que tenemos una invasión de la cortical sinusal, por lo tanto estas piezas están ancladas en el seno maxilar, estas piezas no las vamos a poder visualizar. Entiendo que para algunos colegas este comentario es un poco raro, porque a lo largo de la historia de la ortodoncia siempre se ha hablado de la pérdida del anclaje de la arcada superior como una cuestión que sucede con mucha facilidad, que es muy común, muy frecuente en el cierre del espacio, que se pierda el anclaje. De hecho, hay distintas formas de mecánica de cierre de espacio intentando conservar el anclaje del maxilar superior por la inestabilidad de estos segmentos. Sin embargo, las evidencias, la nueva imagenología que nos acompaña en el diagnóstico, en la planificación y también en la evaluación final, demuestran que estos segmentos posteriores no son tan inestables como se sospecha, ¿vale? Evidentemente, en esto también las historias de alguna manera nos condenan. Nosotros durante muchísimos años estuvimos haciendo cierre del espacio utilizando como elemento de anclaje solamente los cestos, porque hubo una época donde solamente trabajábamos a los cestos. Luego, cuando evolucionamos, cuando aprendimos, cuando nuestros maestros nos enseñaron otras cosas distintas y empezamos a trabajar la ortodoncia como una terapia de rehabilitación oclusal del paciente, entonces incorporamos a los segundos molares dentro de la terapia y al trabajar con los segundos molares cambió radicalmente la calidad del anclaje de los segmentos superiores. No es lo mismo hacer un cierre del espacio teniendo como elemento de estabilidad al sexto que hacer un cierre del espacio teniendo como anclaje al sexto y al séptimo. Aumenta el doble la calidad, las áreas radiculares, la estabilidad de los segmentos posteriores. Si encima, ahora que trabajamos con todos los segmentos posteriores, si encima tenemos piezas centrales, pues la estabilidad del segmento posterior va a depender, por un lado, por la cantidad de piezas y por otro lado, por la calidad del reborde alveolar, por la relación que puedan tener las piezas con las corticales y de esta manera tenemos que sopesar perfectamente dónde vamos a entrar, cuáles son los planes de trabajo que vamos a hacer con este paciente y qué viabilidad tiene los movimientos de cierre del espacio que podamos plantear, ¿vale? De modo que hemos hecho nuestros cortes, nuestros análisis, nuestra imagenología para poder revisar las condiciones en cada uno de los sectores. Observen que aquí podemos apreciar perfectamente la proinclinación del incisivo superior. Estaba muy proinclinado, muy fuera de posición, con una relación de overjet exagerada. Tiene un recorrido, la incisiva exageradísima, de modo que tenemos que corregir esta cuestión, esta relación interincisiva. Por otro lado, es el motivo de la consulta de la paciente, por lo tanto tenemos que darle solución a la relación interincisiva. También, aprovechando que tenemos
este soporte de imagen, hacemos un estudio, una valoración, simplemente para ver la morfología, la calidad de la cabeza del cóndilo, para ver si tenemos unas estructuras sanas, para ver si las corticales están íntegras, y podemos entrar a hacer un trabajo ortodóntico sobre un esqueleto que está en buenas condiciones. De modo que, una vez hecho toda esta peculiaridad de revisión, esta forma de evaluación de la topografía de los rebordes alveolares y de los cóndilos, entramos a hacer el análisis cefalométrico habitual, nos apoyamos en Rickett para poder verificar la relación de la dentición con sus rebordes alveolares, la relación con las bases esqueléticas, y poder hacer de esta manera un informe del cefalograma que nos ayude a tomar decisiones terapéuticas en direcciones apropiadas en busca de estabilidad, de reparos anatómicos que nos den estabilidad en la dentición. Se trata en este caso de una paciente braquifacial, ¿vale? Es una mujer adulta, entonces braquifacial, con una clase 2 molar canina izquierda, derecha e izquierda, según los modelos. Tiene un incisivo inferior levemente retruido, el incisivo superior está protruido y proinclinado, los labios están bien posicionados y tendríamos que decir que el pogonio cutáneo está levemente retruido. Hicimos la evaluación del MPI, el paciente tiene una clase 2, montada en el articulador, no tiene ninguna sintomatología, la distracción condilar es moderada, como no hay sintomatología, no hicimos ninguna preparación previa del paciente, no fue necesario hacer una desprogramación, no pusimos férula ni nada, simplemente hicimos un diagnóstico sobre un montaje en articulador, sobre una relación céntrica presuntiva. Y nos planteamos, lo planteamos ante el paciente, la necesidad de hacer extracciones de premolares superiores. Sin embargo, se lo explicamos perfectamente al paciente, teniendo la consideración de los molares dentro del seno maxilar, vamos a decidir hacer una secuencia de arco, vamos a evolucionar a arcos pesados y luego haremos un remontaje en articulador para tomar la decisión de si hacemos o no hacemos las extracciones en función de la respuesta del movimiento de los molares a la secuencia de arco. Explicamos esto al paciente, el paciente, una vez informado de esta cuestión, afirma el consentimiento informado y nosotros comenzamos a trabajar entonces en nuestro paciente. El plan de tratamiento sería, en teoría, exodoncia de los primeros molares, una retroinclinación e intrusión del incisivo superior, esto lo tenemos que hacer, está instruido, está proinclinado. Si vamos a hacer extracciones necesitamos un máximo anclaje superior y un alineamiento y nivelación inferior. Nuestros alumnos colocaron la aparatología en función del plan de tratamiento. La colocación de la aparatología es específica en función del plan que vayamos a realizar, según la necesidad del tratamiento, si vamos a hacer extracciones, si reducción, si vamos a hacer alineación, en fin, en función de lo previsto, en función del plan adecuado que hemos establecido para este paciente, vamos a hacer una colocación adecuada para explotar al máximo los efectos de la secuencia de arcos, poder hacer reducciones eliminando los obstáculos que hay habitualmente en los movimientos de cierre del espacio. De esa manera nosotros tenemos un protocolo de colocación de la patología en función del plan de tratamiento. No es una patología estandarizada para todos los planes de tratamiento. Hay colocación distinta para los casos de clase 1 con extracciones, para los casos de clase 1 sin extracciones, en fin, dependiendo del plan de tratamiento que vayamos a utilizar, tenemos una colocación de la aparatología apropiada, adecuada, conveniente para favorecer el plan de trabajo que vamos a hacer. En este caso hemos trabajado con la paciente con brackets estéticos, ¿vale? Nuestros alumnos trabajan en la formación con brackets de diferentes tipos, brackets metálicos, brackets estéticos, brackets
amigable, para que ellos tengan su experiencia con este tipo de aparatos, para que tengan un criterio formado cuando salgan sobre la aparatología y puedan luego tomar decisiones en su clínica con un conocimiento de causa, que tengan un criterio para poder seleccionar la aparatología que ellos van a trabajar en su gabinete. En este caso están trabajando con un bracket estético. Siempre estamos trabajando con la prescripción de ROT 022, de modo que ellos han instalado en las primeras sesiones, han instalado la aparatología. Normalmente colocan la arcada superior en una sesión, la arcada inferior en otra sesión, ¿vale? Y procuramos tener el control lo más rápidamente posible de todas las piezas para que la aparatología vaya trabajando, la secuencia de arcos se vaya expresando en todas las piezas, desde los arcos más ligeros hasta los arcos más pesados. Trabajamos una secuencia de arcos redondos. Según fuimos simplemente haciendo secuencia de arco, los incisivos centrales se recolocaron, se instruyeron porque estaban instruidos, fueron ganando torque con la secuencia de arco rectangular, un torque apropiado para los incisivos, de modo que rápidamente la paciente comenzó a tener un aspecto muy saludable, muy sano, con una estética muy favorecida por la nueva posición de los incisivos. De modo que los pacientes rápidamente se sienten estimulados por los cambios que van viendo a nivel del segmento anterior. Nosotros vamos permanentemente testeando el comportamiento de los arcos, testeando la respuesta a nivel de las áreas radiculares pequeñas, a ver cómo van respondiendo a la secuencia de arco para que podamos seleccionar el arco más apropiado, el arco más adecuado para ese momento en particular en que esté la arcada superior o la arcada inferior. No tenemos una estandarización en la secuencia de arcos, sino que intentamos buscar el arco más apropiado para cada circunstancia. De modo que los alumnos van frecuentemente presentando los trabajos en las reuniones clínicas y vamos haciendo la evaluación entre todos para tomar las decisiones en conjunto, para que el criterio de trabajo esté unificado y podamos entre todos acompañar el trabajo de rehabilitación de la paciente. Desgraciadamente no tengo aquí la fotografía del montaje en articulador. En el montaje en articulador habíamos detectado que del lado derecho se había prácticamente corregido la clase molar. Observen, presten atención por favor a la relación del molar superior y del molar inferior. Queda casi en clase 3, ¿vale? El molar superior no solamente se rotó y verticalizó, sino que quedó en una posición de clase de super clase 1. En cambio, del otro lado se mantenía una relación prácticamente cúspide a cúspide, prácticamente con las caras mesiales de los molares borde a borde, de modo que decidimos hacer una extracción para poder corregir la clase canina, para poder corregir la línea media y establecer una relación intermaxilar más adecuada en la parte posterior. Pero recuerden que la paciente tenía los molares centrales, por lo tanto, yo sé que este molar no lo voy a poder mesianizar, la pieza número 26, no la voy a poder mesianizar del todo. Puedo inclinarla ligeramente, tampoco me interesa inclinarla mucho porque voy a generar un problema oclusal. La puedo rotar moderadamente, tampoco me interesa rotarla mucho porque voy a generar un problema oclusal. De modo que estoy bastante limitado en el cierre del espacio. Este cierre del espacio de la tracción lo voy a hacer por mesianización del premolar, lo voy a hacer por distalamiento del canino. Vamos a restaurar el segmento anterior porque también tenemos una discrepancia de Bolton. La pieza número 22 es una pieza más pequeña de lo normal y por lo tanto cuando terminemos el tratamiento vamos a tener que hacer un tratamiento cosmético para cerrar los espacios de la hemiarcada superior izquierda, ¿vale? Esto es común, esto es frecuente cuando tenemos las piezas centrales. No podemos manejar el cierre del espacio completo porque no podemos desplazar las piezas del segmento posterior y tenemos que utilizar la operatoria, los materiales estéticos cosméticos para poder cerrar los espacios aumentando el volumen de las piezas
incorporando material y de esa manera poder recuperar los puntos de contacto y los cierres de los diastemas que hayamos generado con las extracciones y no hayamos podido solucionar por la mesinización de los segmentos posteriores. ¿Vale? Todo esto se lo contamos previamente al paciente, el paciente está informado, el paciente sabe que cuando terminemos el tratamiento tenemos que hacer unas restauraciones con composite, porque si no se lo informamos previamente, el paciente no va a entender que nosotros seamos capaces de hacer extracciones, cerrar el espacio y luego quede una serie de pequeños agujeros entre los dientes y entonces el paciente cree que es un déficit técnico, que es un problema de nuestra formación, que es un problema de nuestra calidad como ortodoncista y no va a aceptar de buen agrado que nosotros hagamos cualquier tipo de restauración como una solución de compromiso a este cierre del espacio completo de la arcada superior. De modo que lo ponemos en antecedente, el paciente lo sabe, comenzamos a trabajar y avanzamos en el tratamiento. Recuperamos entonces la relación anterior, vamos recuperando la guía incisiva. Es importante que recuperemos la función. Recuerden que en este caso el motivo de la consulta era un problema clínico, una evidencia clínica de una alteración de la función. Habíamos perdido la posición de los incisivos. Recuerden la ley de Tillemann, ¿vale? De modo que aquí había una protusión por las interferencias de los segmentos posteriores. Hicimos entonces progresión en la secuencia de arcos rectangulares. Ya estamos en los arcos de cierre. Hemos puesto un arco de DKL, un arco de doble llave para el cierre superior, porque el arco de doble llave es un arco que en su intento de cierre del espacio pierde anclaje. Y para nosotros era un sueño poder perder el anclaje del segmento posterior para ganar una buena interdigitación del lado izquierdo a nivel de la pieza número 25, 26 y 27, mientras estábamos intentando hacer la retusión, mientras estábamos intentando hacer la corrección de la línea media, mientras estábamos intentando hacer la corrección de la clase canina. De manera que pusimos un DKL y comenzamos a trabajar. De un lado el DKL está bloqueado simplemente para evitar la rotación del arco y del otro lado estamos activando con una ligadura metálica para poder darle activación al arco. Fuimos progresando del cierre. El canino se fue colocando en posición. Ya no tenemos espacio disponible a nivel del overjet, por lo tanto no podemos retruir más. Ahora vamos a tener que retruir en forma aislada el canino para poder colocarlo en la clase. Vamos a generar un endiastema por la parte mesial del canino que tiene que ser restaurado con composite y vamos a colocar el canino en una correcta clase 1 con un desplazamiento aislado, con el desplazamiento de la pieza del canino, de la pieza número 23 en forma aislada. ¿De acuerdo? Todas las otras piezas van a quedar colocadas ya en la posición definitiva. Tenemos una línea media relativamente centrada. Ya tenemos la relación de overjet. Ya tenemos la relación de la arcada superior con la arcada inferior y entonces cambiamos la mecánica.